Bienvenidos al podcast Salud 360 grados. En esta plataforma digital encontrarás reflexiones sobre la salud y la enfermedad con un enfoque integral. Es decir, vemos la vida humana desde una óptica multidimensional, integrando el área mental, emocional, física, espiritual, social y vocacional. El podcast despliega una serie de pensamientos y consejos con una visión de la vida en 360 grados, como quien mira un reloj de manecillas que marca el tic-tac de cada día. Dado que el nivel del estado de salud de una persona es extremadamente complejo, el Dr. Solís nos ayuda a descubrir y corregir factores determinantes de la salud. Cada semana nos invita a oír pensamientos, reflexiones, temas de actualidad y entrevistas con el objetivo de mejorar la calidad de nuestra salud. Hola, ¿cómo estás hoy? No me respondas. Ponte los cascos, ajusta tu volumen. Te compartiré pensamientos, reflexiones, consejos y enseñanzas para que mejores tu calidad de vida mientras viajas, o descansas, o en el gimnasio, caminando por la playa o la montaña, o simplemente mientras tomas tu café. Acompáñame en este nuevo episodio de Salud 360 grados. Cuando hablamos de engaño, estamos hablando de la acción de modificar u ocultar deliberadamente un determinado hecho por algo que es similar a la verdad, con el propósito de obtener un beneficio de esta distorsión. A través de esta adulteración de la verdad, las personas receptoras del mensaje elaboran un concepto mental alejado de la auténtica realidad. De aquí en más, personas bien intencionadas, pero mal informadas, reproducirían el mensaje con un efecto multiplicador del engaño, leudando así toda la masa, de modo que lo pequeño ahora se hace gigantesco. En el comienzo de la civilización cristiana tenemos un relato que nos puede ilustrar y llamar a reflexionar. Un grupo de galileos, liderados por un personaje conocido como Jesús de Nazaret, había declarado en su momento ser toda la verdad. Se contaban infinidad de historias increíbles sobre su vida, se oían de portentos, milagros, sanidades hechas por su mano. Entraron en Jerusalén, la gente se agolpaba para conocer al líder. Lo recibieron con gritos de júbilo, cánticos, palmas como señal de aceptación. En pocos días, la cúpula político-religiosa lanzó bulos engañosos, confundiendo a las masas de modo que la admiración se transformó en acusación y condena a muerte. De modo que el líder terminó frente al gobernador romano llamado Pilato, quien se interesó en un principio en descubrir la verdad, pero fue cediendo frente al engaño. Con un intenso diálogo con Jesús, este pronuncia una frase que llenó de asombro la audiencia. Dijo él: «Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz». Y Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? Y dejó en ese silencio flotando esa pregunta, y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. Desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Aquí Pilato se dio cuenta que el costo político sería muy alto. Por lo tanto, la verdad no era conveniente y prefirió el triunfo del engaño. Se lavó las manos y condenó la verdad. Muchos de nosotros somos hijos de esta cultura. Y así como entonces suenan voces engañosas y bulos, pero es importante reconocer que solo la verdad nos puede hacer verdaderamente libres de la esclavitud de un sistema engañoso que gobierna este mundo. No solo saber la verdad, sino caminar en la verdad, cueste lo que cueste. Hola, buenas tardes, Isabel. Hola, buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Igualmente, y con muchas ganas de poderlo hacer en persona.
Pero bueno, pero este medio nos permite charlar un poco y ponernos al día. Correcto. Y vamos a, vamos a hacer la entrevista como estaba planeada. Te dije que te iba a llamar hoy y entonces ya estamos listos para poder salir al aire, para que nuestros oyentes te conozcan y vamos a ponernos de acuerdo en la entrevista, ¿vale? Ok, ¿Todo bien? todo bien. Creo que el sonido es bueno, ¿no? El sonido se oye bastante bien, así que esperemos que siga así. Como esto es por internet, a veces internet puede haber alguna interferencia, pero esperemos que no haya ninguna. Y si hay alguna interferencia, los oyentes pueden saber que también esto se está haciendo en vivo, Ok. ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos los oyentes de Salud 360. Estamos en otro episodio. En esta oportunidad vamos a tener una entrevista que le he titulado El engaño es casi una verdad. Y como estamos en un podcast de salud, la entrevista estará orientada hacia la importancia de la verdad y el peligro del engaño, cómo estos pueden afectar positivamente o negativamente el nivel de la salud de la población. En este episodio vamos a reflexionar sobre la información y la desinformación, cómo los medios de comunicaciones y las redes sociales están construyendo una generación habituada a la manipulación, a cómo se tuerce o se pervierte la verdad, y la contaminación de la ciencia es en gran medida la causante del desconcierto y el temor de la humanidad. En esta oportunidad hemos invitado a la doctora Isabel Revilla, compañera y amiga de muchos años, y que ha accedido gustosamente para esta entrevista. Bienvenida, Isabel, Hola. y quisiera que en unos minutos te presentes y nos digas quién eres. Bueno, pues me llamo Isabel Revilla Saavedra, tengo 64 años, creo que es importante a la hora de ver el enfoque que le voy a dar al tema que me has propuesto. Y soy médico, especialista en medicina familiar y comunitaria, con más de 35 años de ejercicio profesional. Y vivo en Ceuta, que es una pequeña y preciosa ciudad al norte de África, una ciudad española al norte de África, en el estrecho de Gibraltar. De mis años de ejercicio profesional, bueno, pues casi 20 de ellos los dediqué a las áreas de medicina de urgencia y de cuidados intensivos. Y los últimos años, bueno, pues di un salto a lo que es la salud pública. Soy funcionaria del Ministerio de Sanidad como jefa de servicio de Sanidad Exterior y esta labor la he desarrollado en 2 periodos que curiosamente, bueno, pues han coincidido con periodos de pandemia o de epidemia y bueno, pues me ha tocado trabajar intensamente en este Sí. campo. Yo soy testigo de eso, que te ha tocado las dos oportunidades que tuviste en una primera ventana de actividad, te tocó una epidemia, o por lo menos la amenaza de la epidemia, Exactamente. y ya esta te tocó de lleno. Está ya de lleno, como a todos. Muy bien, Isabel. ¿Qué piensas tú sobre los medios de comunicación, la verdad y la repercusión que está teniendo en los medios sociales? Bueno, pues la verdad es que es una pregunta con una respuesta que podríamos estar horas hablando, incluso Así es. discutiendo sobre ella. Es amplísima. Voy a Mm, intentar, bueno, pues dar 3 o 4 pinceladas de un tema que además me preocupa enormemente. mm, Bueno, por la edad que tenemos tú y yo, mm, y supongo que muchos de los que van a escuchar este mm, podcast, mm, nosotros hemos conocido un sistema de comunicación, unos medios de comunicación que realmente, bueno, pues no se parecen prácticamente en nada a lo que tenemos hoy día. Anteriormente, bueno, pues teníamos medios de comunicación que eran unidireccionales. Había un emisor, un elaborador de las noticias, de la información y un receptor que la recibía más activa o más pasivamente, mm, pero que, bueno, que era un receptor simple. mm, Además, había otro tema y es que aunque todos siempre hemos pensado que en los medios de comunicación tradicionales, pues siempre ha habido intereses por ideas, por intereses políticos, por intereses económicos. Yo creo que en nuestra época
pensábamos que había una cierta confianza, confiábamos en que había una ética profesional, un periodismo de investigación, una seguridad en determinadas fuentes en las que confiábamos y que nos daban una tranquilidad. Y además había una serie de valores que los medios de comunicación compartían con la sociedad y que pensábamos que no se podían traspasar o no se debían traspasar. Confiábamos realmente en que no se traspasábamos. Y la información científica, la información médica de salud, era una de esas áreas en las que yo creo que había una confianza suficiente Sí, sobre el origen. ¿Sí? estaba protegida. Yo creo que la ciencia estaba más Exactamente. protegida, no estaba contaminada, digamos, ¿no? Exactamente. Todos pensábamos que las noticias referentes a salud pues tenían una fuente fiable y eran útiles para la población y como tal se aceptaban y en muchos casos se seguían. Además pensábamos que los medios de comunicación tenían que rendir cuentas. Así es. Y bueno, pues esto ha cambiado radicalmente. De pronto nos encontramos metidos en un mundo en que la información es multidireccional, es decir, ya no hay un emisor, sino que hay un emisor elaborador de noticias que las lanza y a su vez los receptores se convierten en emisores, con lo cual Eso. la multiplicación y la rapidez de difusión de esa comunicación es que es vertiginosa, es que es tremenda. Y yo tengo la sensación, no sé Luis, ¿tú qué opinas? De que toda esa ingente cantidad de información de todo tipo, pero en este caso pensando que sea de tipo médico, de tipo de salud o científica, al ser temas que nos angustian, que nos inquietan o que nos molestan, recibimos esa información y la transmitimos o se transmite a veces de una forma inmediata, intuitiva, instintiva. Yo muchas veces digo que la información se vomita en las redes sociales sobre todo, pero además sin procesarla en absoluto o muy poco procesada. No sé tú qué opinas. Sí, yo creo que lo que ha pasado es que ha avanzado tan rápido la comunicación y nos ha llegado de lleno. Nadie podía pensar que podíamos estar con un dispositivo en la mano e inmediatamente podíamos estar comunicados con el mundo. El mundo se ha hecho pequeño, está totalmente interconectado y lo que nosotros estamos hablando ahora pueden estar oyendo en Australia o en Nueva Sí, sí, Zelanda la verdad es que o en Estados Unidos o en Buenos Aires o en Tokio. Es que eso es impensable. Entonces, claro, esto nos ha sorprendido tanto que no sabemos manejar realmente la información. Pues imagínate, si tantas veces hemos oído esa frase de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, ahora ya no estamos hablando de 1000 veces, estamos Claro. hablando de millones de veces. Así ¿Eh? es, así es. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que yo lo vivo como un enorme problema. Por supuesto, partiendo de que los medios de comunicación son absolutamente necesarios, deseables y que tan malo es tener un exceso de información como no tener información, como sucede en países que no tienen libertad de prensa. Así Eso es. lo damos por descontado. Pero claro, todos deseamos una comunicación, que nos llegue una información que obedezca a intereses limpios, éticos, desligados de los poderes económicos, de los poderes políticos. Y realmente yo no puedo manifestar en este momento que tenga una esperanza de Sí, que sí. esto sea así. Es que no se sabe exactamente lo que va a pasar dentro de un año. Y Eh, por supuesto, ya un año realmente es muy lejos, porque el cambio que hemos tenido en el 2020, lo que va del 2021, es abismal. Eso es Y, un salto mortal en el aire, sí, vamos. sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo tú ves que los medios de comunicación, toda esta cantidad de datos, de información que llega inmediatamente a nuestros terminales y a través de la televisión o todos los medios de comunicación, afectan la salud de la población en su conjunto? Pues de una manera muy, 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 muy intensa. Por un lado, bueno, pues tradicionalmente han sido nuestros aliados.
la labor de transmisión de la información sobre salud, utilizando fuentes que eran tradicionalmente consideradas como confiables, contrastadas, que Ujú, seguían un modelo científico tradicional. ujú, Han promovido debates entre la comunidad científica, han criticado las informaciones erróneas, pues ujú, eso ha sido tradicionalmente algo absolutamente positivo. claro. Pero en este momento en que hay tantos factores que influyen en el hecho de que lo falso, lo incorrecto, lo erróneo se Ujú, perpetúe, se difunda de una manera tan absolutamente sin responsabilidad, digamos, por parte de nadie en las redes y creando un efecto tremendo sobre la salud pública y en este momento específicamente sobre el manejo de la pandemia, pues ujú, realmente es muy, muy, muy preocupante. Y no quiero cargar solamente la responsabilidad en los medios de comunicación, ¿eh? Creo que todos somos responsables porque, como he dicho, la información que recibimos muchas veces la posprocesamos nosotros. ujú, El ujú, corta, pega, el crear ese titular que es el que nos mueve o el que está acorde con nuestras ideas de todo tipo. eh, Nosotros manipulamos esa información y resaltamos o lanzamos de nuevo a las redes lo que a nosotros nos interesa. Hay un fenómeno que no sé si has oído hablar de él, ujú, ujú, Luis, que es los filtros burbujas y los grupos de opinión. ujú. Eh, no sé No, si has no, no, oído no le he algo de oído, no este le he tema. oído, pero Pues realmente lo que estamos viviendo en este momento y sobre todo con toda la información científica de la pandemia, es que de alguna manera tendemos a fijarnos, a buscar aquellos titulares, aquellas noticias, aquellos temas que realmente están de acuerdo con las ideas preconcebidas que tenemos. ya, ya, entiendo, sí. Entonces, claro, entonces lo único que hacemos es reforzarnos constantemente en nuestras propias creencias y desde luego el espíritu crítico desaparece de una manera tremenda porque además las propias plataformas fomentan esto porque todos sabemos que siguen algoritmos, de Ujú, manera que cuando uno busca 3 veces un tema determinado, y en sí, una tendencia determinada de ese tema, inmediatamente empezamos a recibir una ingente cantidad de noticias, todas en el mismo sentido, ya. que lo que hacen es reforzarnos. Me imagino que habrá personas para las que eso suponga estar en una zona de confort, porque no tienen que plantearse ninguna disyuntiva, ni tienen que salir a buscar comprobaciones, y eso nos van haciendo que vayamos creando grupos de opinión que se retroalimentan en sí mismos y que además pierden la perspectiva Sí, sí. global. Yo creo Solamente que importa lo que a el grupo le importa. Y claro, yo creo que es lo, peligrosísimo. lo que dices es muy interesante, Isabel, porque lo que sucede es que realmente nuestro cerebro, en realidad nuestra formación humana, nos permite hacer análisis crítico. Entonces tenemos que ver si esto es verdad o no es verdad. Pero cuando nos van dando los gustos que nosotros queremos, nos van dando el alimento que nosotros deseamos, el cerebro ni siquiera se plantea dudar, ni duda. Sencillamente lo asimila, lo asimila, lo asimila y enseguida y lo distribuye como grandes verdades al mundo. Ujú. Efectivamente. Pues eso es lo que nos está pasando y en relación a los medios de comunicación, y yo hablaría más sobre todo de las redes sociales, en el manejo de esta pandemia y en esta situación que además a la que somos tan sensibles, yo creo que las informaciones erróneas, la desinformación, las falsedades, porque realmente pululan auténticas falsedades, noticias que son fabricadas, es profeso, no sé, impulsadas por qué tipo de intereses. Todo esto está desempeñando un papel por primera vez en el curso de una pandemia mundial
y creo que está Claro, suponiendo un enorme, enorme lastre. Al claro, fin y al cabo, sí, yo creo que sí, toda esa información errónea y falsa pues bueno, perjudica seriamente la salud física y la mental, ya que estamos hablando de una sí, salud sí, global, creo que perjudica la salud mental, la física y la social, así es. porque provoca una intranquilidad Ujú, en la sociedad, un desasosiego que se suma al que ya tenemos de una forma natural, porque la pandemia ha provocado en nuestras vidas un cambio de tal calibre, bueno, que está haciendo que modifiquemos muchísimos de nuestras, bueno, están tambaleando incluso los pilares eso, de muchos valores, están tambaleando los pilares del pensamiento científico, y además están propiciando actitudes, conductas que muchas veces hacen que no se cumplan las medidas de salud pública que las sociedades científicas recomiendan, que no se acepten como buenos o como recomendables tratamientos, ujú, que incluso pensemos que algunos tratamientos son dañinos. Bueno, podemos poner mil ejemplos desde todo lo que se ha hablado de las mascarillas, todo lo es- que se ha hablado de determinados tratamientos que, bueno, que algunos claro, hacen daño y no bien, que claro, rechacemos otras posibles medidas de contención o de tratamiento de la pandemia. Imagínate en este caso el tema de las vacunas, que si quieres sí, hablamos algo sí, ahora, porque es un sí, tema que creo que es fundamental. Por eso yo muchas veces claro, digo que todo esto realmente mata, ¿eh? sí, Y sí, aquí claro, ya claro, podemos, si quieres, empezar a hablar de la famosa infodemia, eso porque es. es donde estamos inmersos. Así es. Sí, digo, los referentes de seguridad, las columnas que daban seguridad al mundo científico, como son las publicaciones serias o las entidades internacionales, que donde salía una voz de ellos era un referente y todos nos uníamos a esos referentes. Efectivamente, Pero efectivamente. como si fallan esas columnas, no tenemos dónde asentarnos, no Pues yo tenemos creo, dónde apoyarnos. como sabrás, y hay algunos artículos muy interesantes en relación a este tema, pues se ha acuñado, la OMS acuñó el año pasado el término infodemia, de Ujú, que hablaba antes. Y la infodemia no es nada más que un exceso de información, incluso aunque sea cierta, pero sí, es tal exceso de información, de una propagación tan rápida sobre algún tema concreto, en este caso sobre temas de salud, sí, que lo que hace es que los árboles no nos dejen ver el bosque. así es. Realmente podría ser sinónimo de intoxicación o de fake news, porque realmente hay mucha información falsa y se difunde muy rápidamente. Y ha habido una serie de factores, y esta infodemia ha afectado, como tú decías, Mm, a esos reguladores, a esas sociedades, a esas mm, agencias de control de medicamentos, de alimentos, ujú, de medios sanitarios, y se han visto también inmersas en el descrédito en muchas ocasiones por fallos propios ujú. y en muchas ocasiones por esa infodemia y ese exceso de información interesada en desacreditar. Y yo creo que es peligrosísimo que este tipo de organismos, que como tú decías han sido la Mm, columna vertebral en la que nos, bueno, ha sido nuestro asidero, eh, claro. lo lo que realmente nos da seguridad a la hora de tratar a nuestros pacientes o de enfrentarnos a un problema de salud pública como es este. Bueno, Ujú, pues nos está fallando y hay muchos motivos para que ujú. esto se haya producido. Este es un tema amplio, muy interesante. No se pueden tocar todo, pero yo creo que estamos dando un poco un pantallazo general, mirando, o visualizando un poco todos los inconvenientes que tiene la comunicación, la necesidad que tenemos de comunicación y también la necesidad de que tenemos
necesitamos fuentes de confianza. Claro, ¿Cómo yo diferencio un bulo, la población, cómo diferencia un bulo de algo que es verdadero, que es científico y es probado? Eso es pues, la gran pregunta de la gente. pero realmente es una pregunta que tiene una difícil respuesta, ¿eh? Sobre todo porque estamos hablando de una población de niveles que manejan herramientas muy distintas, que tienen medios o conocimientos muy distintos para poder llegar a defenderse Claro. de esa infodemia. Cuando una sociedad está alarmada por algo, cuando está preocupada, naturalmente se hace preguntas. Ujú. Pregunta, busca datos, busca respuestas. Y realmente busca respuestas generalmente en el mundo científico, en este caso porque estamos hablando de salud, y también en los dirigentes políticos. Claro. También miran hacia ellos y también piden respuestas de los medios de comunicación científica y de los medios generalistas y exigen una cobertura en tiempo real, a toda prisa, y no somos conscientes de que el proceso científico tiene unos tiempos, tiene Así un es. modelo de trabajo que requiere tiempo, que Sí, sí. requiere estudios contrastados, que Ujú, requiere que sean auditables, que ujú, tengan validación, que tengan evidencia científica. ujú. Pero esto en este momento no es comprendido por la Ya, sociedad. Entonces, ujú. la presión que se ejerce sobre la comunidad científica es tremenda. Así es verdad. Está, y a veces la propia comunidad científica pues acaba cayendo en la trampa de esa inmediatez. Ujú, Hemos visto publicaciones científicas y sí, estoy seguro de que las conoces, sí, que, bueno, que han recibido tal avalancha de estudios. Leí el otro día mm, que había 3 publicaciones de las de más prestigio a nivel médico que habían recibido 11.000 publicaciones, intentos de publicaciones en seis mm, meses. Eso es sí, algo imposible de abarcar y de hacer estudios por pares, es decir, estudios mm, que realmente garanticen que la información que se va a publicar es veraz, es cierta, es reproducible y todos los claro, condicionantes que tiene el proceso científico. mm, Entonces, pues algunas incluso se le han colado estudios, sí, ¿eh? sí, sí, Que han tenido que volver a dar marcha atrás y que han tenido que quitarlos de sí, sus publicaciones. sí, Eh, sí, Los, sí, pe- los periodistas también se precipitan mm, a la hora de difundir hipótesis, nuevos hallazgos. Tenemos las redes sociales llenas de expertos, sí, 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 expertos sí, es verdad. que cuando tú rascas un poquito, cuando tú haces alguna averiguación Mm, sobre su vida científica o sobre su carrera profesional, sobre sus publicaciones, que realmente sería una manera bueno, de bucear y de distinguir la fiabilidad de algunas mm, noticias. Bueno, pues algunos no aguantan el más mínimo análisis, ¿eh? Es sí, sí, que, sí, sí, sí. entonces, y Esto, de esto ahí, es, claro, dime. estamos realmente en un tiempo muy complicado porque la información que da seguridad a la población es la verdad. Pero si la verdad se tambalea, siembra la desconfianza en la gente, entonces eso ya son síntomas de una sociedad enferma. Claro, y además, Luis, Mm, la respuesta política, pues también ha sido muy variable a lo largo y ancho de todo el mundo. Hemos eh, tenido actitudes que también han sembrado el desconcierto, la desconfianza, marchas adelante y marchas atrás, decisiones políticas en algunos países que mm, no estaban en concordancia con lo que sus propios comités científicos o las sociedades científicas les indicaban. mm. Hemos Bueno, visto errores que ha habido que desdecirse. No hemos visto declaraciones diciendo, pues, no tenemos los suficientes datos científicos y hay que esperar para tomar determinadas decisiones. mm, No hemos visto reconocer equivocaciones.
todo eso también genera una incertidumbre tremenda Sí, que hace que esta infodemia, bueno, sí, pues sí, 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 sí. cabalgue a sus anchas. ¿Qué podemos Mira, hacer? Tú me preguntabas antes. podríamos estar horas hablando del tema, pero Claro, bueno, claro. tenemos que ir cerrando la entrevista. Dinos algo de las vacunas y los viajes. A ver cómo lo ves tú en unos minutos. A ver, rapidito. A ver cómo puedes. A ver. Bueno, pues realmente en este momento es un punto clave. Sabéis que se intentó tener una visión general de lo que, de la actitud que se iba a tener ante los viajes de turismo, ante el movimiento de los millones de personas que se mueven habitualmente por el mundo, con toda la repercusión económica que está teniendo el tema de prohibir los viajes. Y bueno, en este momento estamos en un punto en el que se pensaba que este verano se iba a abrir bastante. De hecho, se ha abierto a los viajeros la posibilidad de viajar con unos cuestionarios de salud y con unos certificados, en el caso de Europa, con Mm, unos certificados digitales COVID. mm, Pueden ser de vacunación o de recuperación de la enfermedad o de mm, tener una prueba de diagnóstica negativa. Y bueno, en este momento estamos en ese punto, pero con una incertidumbre tremenda, con mm, una recomendación de la FDA, perdón, del CDC americano y mm, del CDC europeo, recomendando que aquellas personas que no estén vacunadas, pues que restrinjan los viajes al máximo solamente cuando sean de extrema necesidad, y con un mundo que se resiste a no moverse y sobre todo una economía que se resiente enormemente por esa falta de movilidad de la población, con lo cual lo único que podemos hacer es pedir prudencia, seguir las recomendaciones y sobre todo buscar información. mm. Eso es algo que tiene que ser una, una cosa común cuando nos vayamos a mover. Eso Tenemos es. páginas de consulta en las que dan una información veraz, dan una información correcta, como puedan ser la del Ministerio de Sanidad y Consumo en su Mm, página, que tiene un apartado especial para viajeros, tanto para llegada a España como para salir de España. Ahí acaba de salir una aplicación también en web mm, europea que se llama Re-Open Europa. ujú. Realmente da una información país por país de la situación, de las medidas que se aplican en cada país, de las recomendaciones sanitarias en cada país. Por supuesto, si vamos a viajar al extranjero también, pues la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, también la de la Organización Mundial del Turismo. Tenemos herramientas en la web que simplemente con poner en el buscador quiero viajar a, Sí, inmediatamente nos van a salir todas esas informaciones. Lo único que sí recomendar que sean en páginas sí, oficiales, oficiales. contrastadas y Claro. no, Sí, sí, bueno, sí, sí. no sea. Agencia de turismo nada más, sí. Exactamente. Sí, sí. Pues nada, Isabel, esta ha sido arrollador. Has tenido una información brillante, muy buena, bien expuesto y creo que la gente lo va a disfrutar y creo que hemos aportado un granito de arena en este gran mar de información y desinformación y ayudamos a la gente también a poder recoger los datos seguros, de confianza, para ser más saludable. Esa es Solo me la... ha, perdona Sí, Luis, solo me ha sí, sí, quedado que me preguntaste que qué podemos hacer para defendernos sí, de sí. esa Sí, infodemia y sí, solamente dar un apunte, y es que necesitamos organismos reguladores, que lo mismo que tenemos sistemas epidemiológicos para detectar enfermedades, necesitamos una infodemiología, ¿eh? Unos infodemiólogos, unas sí, sociedades, unos estamentos que se ocupen, igual que en el proceso epidemiológico, sí, sí, sí. primero de vigilar, de detectar, de hacer el diagnóstico
de qué tipo de información falsa o errónea está circulando, Sí, sí. y es posible la fuente, y después de actuar, y de actuar en el momento preciso. Porque Sí, si sí, sí. se actúa muy rápidamente, lo que hacemos es poner el foco de atención en una noticia que vamos a hacer que vuelva. Pero si actuamos tarde, ya va a ser imposible el atajarla. Con lo cual, realmente aparece una nueva ciencia, digamos, Sí, 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 comillas, ¿verdad? epidemiología, y realmente todos los organismos internacionales que también relacionados con la salud, que también deben recuperar y luchar por recuperar la confianza y la credibilidad, están instando a los países para que efectivamente empiecen a disponer de esos sistemas de infodemiología que atajen de verdad determinadas Sí. informaciones que están haciendo mucho daño. Muy interesante la observación y la aportación de cómo podría, porque quizás los organismos internacionales o aquellas personas que tienen la capacidad de decisión, al oír a lo mejor estos conceptos, este podcast, también les pueden venir ideas, porque es importante saber oír también y cuándo diferenciar cuándo es algo útil, cuándo es algo inútil. Creo que has aportado algo muy interesante, que yo creo que tratar de estudiar. Así como cuando hubo una infección, empezó en un sitio y no sabemos dónde empezó y empiezan los servicios de investigación para saber dónde comenzó la infección, de misma manera la ¿Sí? infodemia. Utilizar el mismo método Sí, que estamos acostumbrados a utilizar. sí, 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 sí. Y bueno, y agradecerle el trabajo a todos mis compañeros, de verdad, y Mm, pedirle paciencia porque me imagino que, como a ti, mm, a los médicos de a pie nos ha tocado un papel realmente, por lo menos yo lo vivo con una gran inquietud. Y es sí, que sí. nuestros pacientes, nuestros amigos, nuestros familiares también nos miran a nosotros buscando respuestas. Ujú. Y hay veces que también estamos perdidos en ese mar Es que eso, de estamos viviendo, es información. un mundo nuevo. Este es un Exacto, mundo nuevo con una pandemia nueva y con reacciones nuevas y con mecanismos que han quedado anticuados para la realidad. Y efectivamente, entonces se tienen que crear nuevas fuentes de información, deben crearse infraestructuras de confianza, a crear toda un grupo de personas que hagan un análisis serio, que no estén contaminados con ninguna idea previa ni nada de eso, sino ayudar a la población a guiarle y a orientarle en un periodo tan difícil. efectivamente. Qué difícil y qué necesario, Así es. porque necesitamos, los profesionales necesitamos puntos de anclaje para poder dar respuestas. Pues a- nada, doctora Isabel Revilla, un placer. Ha pues, sido el un enorme placer ha sido placer hablar contigo y también las ideas que has aportado y la información creo que va a ser muy útil para todos los oyentes. bueno, espero haber puesto mi granito de arena, pero sobre todo mi preocupación por el tema. La has hecho notar y has dejado un buen documento aquí. Bueno, a todos los oyentes de Podcast de Salud 360, nos vamos a encontrar en el próximo episodio. Creo que este episodio lo podéis aprovechar, lo podéis oír las veces que quieran, donde estén, si van en la playa o tomando un café o charlando con amigos. Creo que lo pueden guardar y poder oírlo las veces que lo necesiten. Muchas gracias, Isabel. Ha Gracias, sido Luis. un placer. Saludo a Hasta la todos los próxima. No oyentes. va a ser la última entrevista, te vamos a buscar para otra entrevista. Me vas a comprometer. Un abrazo, Luis. Un abrazo, abrazo. Que tengas un buen día. Igualmente.